Bienvenidos a Crece, Educa, Formate. Bienvenidos a este extenso documental sobre la vida en montaña rusa de John Cafee. Fue un genio de la informática, millonario excéntrico, prófugo internacional. Y una mente atormentada. Hoy te cuento la increíble historia de John Cafee, el creador del primer antivirus comercial, el hombre que ganó y perdió millones, y alguien que, a pesar de todo, solo buscaba una cosa: paz mental. Prepárate para una historia donde la genialidad se mezcla con la paranoia, la fama con la oscuridad y la tecnología con el caos. El origen de un genio rebelde. ¿Quién era John Cafee? Nació en 1945 en el Reino Unido, criado en Virginia, Estados Unidos. Tuvo una infancia marcada por el alcoholismo y el suicidio de su padre. Se graduó en matemáticas. Cafee no era solo brillante. Era inestable, impredecible y obsesivo. John Cafee, un hombre que inicialmente ganó fama y fortuna como pionero del software antivirus, pero que luego se convirtió en una figura controvertida que lidia con demonios personales, y la búsqueda incesante de la paz mental. Nacido en 1945 en Inglaterra, Cafee pasó la mayor parte de sus años de formación en Virginia, Estados Unidos. Su extraordinaria aptitud para la tecnología y las matemáticas desde muy joven le llevó a trabajar en prestigiosas empresas como NASA, Xerox y Lockheed. Su vida personal estuvo plagada de lucha y adicción a las drogas, el nacimiento del imperio Cafee de la paranoia al negocio multimillonario. En 1987 fundó Cafee Associates, tras ver los primeros virus de computadoras. Vendió la idea de que todo el mundo necesitaba protección digital. El negocio explotó, se convirtió en millonario cuando vendió su participación en los 90. Si no puedes crear miedo, no puedes vender seguridad. A pesar de sus desafíos personales, la pasión y dedicación de Cafee a la tecnología llevaron a la fundación de Cafee Associates en 1987, una empresa innovadora que se centró en el desarrollo de software antivirus. Su innovador producto, VirusScan, revolucionó la seguridad digital y lo impulsó a las alturas de un éxito millonario. Aún así, Cafee estaba inquieto y buscaba continuamente nuevos horizontes. En 1994, vendió su participación en Cafee Associates y se aventuró en otros proyectos, incluido PowWow, uno de los pioneros de los programas de mensajería instantánea. Al detenerse brevemente en sus exitosas aventuras profesionales, queda claro que el meteórico ascenso de John Cafee estuvo acompañado de una tumultuosa vida personal. Un punto de inflexión crítico fue su traslado a Belice en 2009. Aquí, la vida de Cafee adquirió un cariz completamente diferente, cargada de matices oscuros de acusaciones de delitos, consumo de drogas y un estado interminable de paranoia, caos, excesos y caída cuando el dinero no llena el vacío interno. Se retiró joven, se volvió cada vez más excéntrico: drogas, armas, mujeres, propiedades exóticas. Se mudó a Belice y creó un laboratorio de investigación, que despertó sospechas. En 2012, fue buscado por la policía local tras el asesinato de su vecino. Nunca fue acusado formalmente, pero huyó del país. Cafee empezó a vivir como si el mundo entero lo persiguiera. Varias acusaciones, incluidas acusaciones de asesinato, fueron lanzadas sin piedad contra el otrora venerado genio tecnológico. En medio de la agitación, que él mismo creó en parte, Cafee huyó a Guatemala después de que su vecino fuera encontrado muerto. A su regreso a Estados Unidos, realizó dos intentos fallidos de postularse a la presidencia en 2016 y 2020. Los problemas de John Cafee siguieron creciendo, y en 2020 fue detenido en España por evasión fiscal. Mientras esperaba su deportación a Estados Unidos, fue encontrado muerto en su celda de prisión en junio de 2021. Las circunstancias de su muerte aún no están claras. La culminación de su vida, empañada por escándalos y éxitos, ofrece una visión rara y cruda de las increíbles complejidades de lograr la paz en medio de una fama y una fortuna que lo abarcan todo. La vida como prófugo internacional, huida, paranoia, y lucha contra el sistema. Se convirtió en una figura mediática, entrevistas delirantes, teorías de conspiración. Se lanzó a la política, candidato presidencial de Estados Unidos por el Partido Libertario. Se obsesionó con el control del gobierno y la libertad individual. Creó su propio estilo de vida nómada, escondido, siempre vigilante. El verdadero virus no está en los ordenadores, está en el poder. Bajo la fachada del glamour, la vida de John Cafee estuvo plagada de desafíos que simplemente no pudo superar. A pesar de su notable contribución al mundo digital y la riqueza que lo acompañaba, la búsqueda de la paz y la tranquilidad mental siempre pareció estar fuera de su alcance. Su historia nos hace cuestionar el verdadero costo de la fama y la fortuna y si al final todo vale la pena. ¿Genio, loco o visionario? La delgada línea entre la genialidad y el colapso. Cafee vivía en constante contradicción, defensor de la libertad, pero esclavo de sus miedos. Rico, pero siempre al borde de la ruina. Buscando paz, pero alimentando el caos. Se convirtió en un símbolo de la desconexión mental en la era digital. Cuando tu mayor enemigo es tu propia mente, no hay lugar seguro en el mundo. Cafee fue realmente un visionario, su legado estuvo envuelto en controversia, pero su impacto fue innegable.
Su incansable compromiso con la tecnología, su capacidad para innovar y su coraje para asumir riesgos lo llevaron a la cima del éxito, solo para hundirlo en el abismo de sus muchos y complejos desafíos. El final oscuro, la muerte de una figura incomprendida. En 2021 fue arrestado en España por evasión de impuestos. Poco después, fue hallado muerto en su celda. Oficialmente, suicidio. Extraoficialmente, miles de teorías circulan hasta hoy. ¿Dejó información comprometedora? ¿Fue silenciado? ¿O simplemente se rindió ante su propio caos interior? La fortaleza del carácter de John Cafee se puede medir por el hecho de que incluso bajo la sombra de innumerables acusaciones, permaneció impenitente, a menudo desestimando el escrutinio implacable con un destello de su travieso sentido del humor. Su capacidad para soportar los golpes de la vida con aparente indiferencia era a la vez inspiradora y preocupante. Alejandro Jodorowsky, cineasta y gurú espiritual chileno, dijo una vez: las aves nacidas en una jaula piensan que volar es una enfermedad. Tal vez la jaula de Cafee fue la inmensa presión que trajo consigo la fama y la fortuna, la tremenda responsabilidad que se le impuso en el momento en que revolucionó el mundo de la ciberseguridad. Desde una infancia sencilla en Inglaterra hasta los Estados Unidos, Cafee había recorrido un largo camino. Su vida había sido un torbellino, había visto el fracaso y el éxito varias veces. Pero, a pesar de todo, continuó esforzándose, buscando, liberándose de las ataduras de su pasado, de sus errores, del escrutinio implacable del mundo. Cafee era inteligente, motivado y ambicioso, pero estas no eran las características que lo diferenciaban. Fue un agudo observador de la condición humana, desafiando las normas sociales y el status quo a través de sus acciones y palabras. Y a pesar de sus demonios, había una vulnerabilidad que lo desarmaba, convirtiéndolo en una figura enigmática que el mundo no podía olvidar. Desde lo más alto de sus logros tecnológicos, John Cafee se sumergió en las profundidades de la notoriedad, atormentado por acusaciones, viviendo como un fugitivo y finalmente sucumbiendo a las presiones de la vida, dejando una sensación de potencial insatisfecho, y la inquietante pregunta de si fue el destino o sus decisiones personales lo que lo llevó por este camino traicionero. A pesar de su tumultuosa trayectoria vital, el mundo siempre recordará a John Cafee por su contribución al campo de la seguridad digital. El software antivirus que creó y el impacto que tuvo en el mundo de la ciberseguridad son su legado perdurable, superando con creces las controversias que envolvieron su vida personal. Entonces, hoy, cuando evaluamos la vida de John Cafee, nos vemos obligados a verla en tonos de gris en lugar de blanco y negro. Su viaje, a pesar de su turbulencia, ofrece valiosas lecciones de vida y nos hace cuestionar la naturaleza insostenible de la fama, y las crudas verdades que a menudo se esconden detrás del brillo de la fortuna. La vida y la época de John Cafee nos instan a percibir la totalidad de una persona y no solo sus logros. El viaje de Cafee refuerza la importancia de la resiliencia, la búsqueda de la autoconciencia y la batalla contra los propios demonios internos en la abrumadora búsqueda de la paz mental bajo el intenso resplandor de la fama. A John Cafee se le buscó riqueza, alcanzó poder y cortejó la infamia. Pero al final lo que más anhelaba era la paz. Paz a partir del torbellino que había creado, paz que surgió al aceptar quién era, paz, un concepto simple y esquivo, pero demasiado esencial. Al desentrañar el increíble viaje de John Cafee, se hace evidente que la búsqueda de la paz no es física. Es un estado mental. Un estado de aceptación implacable de uno mismo, un estado donde las barreras entre la fama, la fortuna y la verdadera felicidad se difuminan. Quizás irónicamente, considerando su tumultuosa vida, John Cafee tenía un inmenso respeto por la paz. Comprendió que la tranquilidad mental, o paz mental, era crucial para una vida plena. Se esforzó por encontrar esta paz, un viaje en el que tropezó, pero nunca vaciló. La vida de John Cafee es un testimonio apasionante de cómo el éxito, cuando está respaldado por la obsesión, puede conducir a una caída dramática, y cómo los deseos insaciables de más pueden ocultar la verdadera esencia de la felicidad. Su historia sirve como un duro recordatorio de la necesidad de equilibrio en la vida, y de la duradera búsqueda humana de una verdadera paz. La vida de Cafee y sus innumerables matices de existencia revelan la verdad humana subyacente. Todos nosotros, sin importar nuestro estatus social o habilidades, somos propensos a caer en el círculo vicioso del exceso. Si bien está bien aspirar a más en la vida, es importante no perder de vista los aspectos más esenciales de la vida en la búsqueda incesante de riqueza y poder. Aunque la vida de Cafee estuvo marcada por una serie de pruebas y errores, altibajos, victorias y derrotas, en medio de toda la turbulencia, continuó luchando, tal vez no batallas externas, sino internas, las racionadas por la mente. Así que aquí saludamos el espíritu combativo de John Cafee. A primera vista, la vida de John Cafee parece una tragedia épica. Pero si profundizamos un poco más, se revela como algo mucho más grandioso, una narrativa pintada con grandes pinceladas de sabiduría duramente ganada, una historia de coraje y resiliencia y, sobre todo, una hermosa exploración de lo que realmente significa ser humano. La fascinación de la humanidad por lo extraordinario, lo divino y lo sobrenatural a menudo eclipsa la belleza y la profundidad de la vida normal.
Pero solo cuando quitamos las capas de brillo superficial, y nos sumergimos en las profundidades de la existencia humana, como hicimos con John Café, entendemos verdaderamente las complejidades ilimitadas que definen nuestro viaje compartido. La vida, para John Café, se convirtió en una serie de olas tumultuosas que chocaban contra él con la fuerza implacable de la realidad, la mayoría de las veces. En su incansable búsqueda de una versión ideal de sí mismo, parecía haber olvidado una verdad primordial: en la vida, no hay borrones limpios, solo lecciones aprendidas, paso a paso. La vida de Encafé marca un intrigante caso de dualidad. A pesar de todas las turbulencias, las controversias y el peso de su pasado, continuó soñando, buscó el cambio y se esforzó por remodelar su mundo. Aunque frágil y defectuoso a veces, su espíritu era inquebrantablemente audaz. Su vida nos inspira a aceptar los tonos más oscuros y más claros de nuestra propia existencia con igual gracia. Así que, aunque John Café ha abandonado este mundo, el viaje de su vida continúa inspirando, provocando y creando una incredulidad casi absurda. Nos ha dejado, pero su historia, su lucha, su búsqueda de la paz permanecen, colgando como una nube solitaria en el vasto reino del universo. La historia de John Café no termina con su muerte, sino que adquiere un atractivo más conmovedor: la búsqueda de la paz interior. Esta búsqueda, plagada de obstáculos peligrosos desde la fama hasta la fortuna, desde controversias hasta cargos criminales, hizo de su vida una epopeya moderna que será recordada, analizada y debatida durante años. Nadie puede negar el hecho de que Encafé era un genio; su incansable búsqueda de la innovación lo catapultó al cenit del éxito. Sin embargo, en su incansable búsqueda de fama y fortuna, también hubo un descenso involuntario a un mundo oscuro, un mundo plagado de controversias, crímenes y un anhelo de paz mental que se le escapó hasta el final. En la gran sinfonía de la existencia, cada individuo anota una melodía extraída de las arpas de sus experiencias únicas. La melodía de John Café era un tintineo impredecible de pruebas, éxitos y luchas personales que dejó una marca indeleble en nuestra comprensión compartida de la vida. A pesar de los numerosos recelos y las numerosas acusaciones que lo persiguieron, está claro que John Café era una figura transgresora, que sacudió los cimientos mismos de varias normas sociales establecidas a través de su espíritu de explorador, su resiliencia irreprimible y su incansable pasión por la tecnología. En el gran teatro de la vida, la historia de Encafé brilla como una narrativa dramática de un hombre que navega constantemente a través de las implacables tormentas de las muchas pruebas y tribulaciones de la vida. Es un conmovedor recordatorio de la naturaleza frágil de la vida, la inutilidad de ciertas actividades y las profundas complejidades de la condición humana. En medio de las imponentes olas de sus contradicciones, Encafé eligió un camino que lo alejó del foco de su brillantez técnica, llevándolo por un turbio callejón de controversias y batallas personales. Sin embargo, el viaje de Encafé sigue siendo un testimonio inolvidable del inquebrantable espíritu humano, lo suficientemente audaz como para seguir persiguiendo arcoíris, sin importar cuán distantes estén. La vida de Encafé es una historia de exploración incansable, innovación extraordinaria, pruebas y turbulencia innegable. Subraya una verdad universal: ninguno de nosotros, sin importar las alturas a las que subamos, es inmune a las traicioneras caídas de la vida, y es durante estas caídas que se nos da el coraje para levantarnos de nuevo, persistir, sobrevivir. A medida que se desarrollaba la historia de John Café, a menudo tropezaba y caía en su búsqueda de la paz. Pero al final, su vida no giraba en torno a las cataratas, sino al espíritu decidido que las utilizaba como trampolines para levantarse de nuevo. Este coraje duradero será para siempre un testimonio de la inquebrantable resiliencia del espíritu humano. John Café fue muchas cosas: pionero, loco, rebelde, fugitivo. Pero sobre todo, fue un hombre en guerra con el mundo. Y consigo mismo. Y quizá esa es la parte más humana de su historia: la búsqueda desesperada de paz mental en un mundo lleno de ruido, vigilancia y miedo. ¿Cerebro, genio incomprendido o loco peligroso? Tú decides. Dime en los comentarios, ¿qué piensas tú de Encafé? ¿Víctima del sistema? ¿O simplemente su reflejo más extremo? No olvides suscribirte si quieres más historias impactantes como esta.